Lo platicábamos en los diálogos que tenemos antes del programa y todos estuvimos de acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hablar de Rosario Robles, la llamó traidora. ¿Tú también lo entendiste Sí, así? Bueno, no le llamó traidora así, pero si lee uno entre líneas. Sí, lo dio a entender que fue que ese cambio ideológico, pues es la que la está llevando a la prisión. Ese cambio de ser del PRD con ciertos ideales, cuando incluso fue muy cercana a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles, incluso fue presidenta del PRD en 2003-2004, pierde esos valores, entra con el PRI y a eso la llevó. Se subió al tabique, se mareó y vaya que se mareó, que ahorita está en la cárcel. ¿Tú también lo entendiste así, no, Toño? Sí, definitivamente. Creo que le preguntan al presidente su opinión muy personal sobre el caso de Rosario Robles. Incluso aprovecha el reportero de SDP Noticias que tiene a Marcelo Ebrard ahí para también preguntarle por una persona que ha sido, hay que ser muy honesto, sí fue muy cercana a la izquierda. Sí fue cercana en su momento, hace ya 20 años, más de 20 años, a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, y que de ahí muta a lo peor de lo peor, muta al PRI, y incluso el reportero le llama pues a una situación a un gobierno de los más corruptos en la historia de México. Yo diría el más corrupto de la historia de México. El presidente dice, yo no voy a emitir un juicio de valor, yo no voy a emitir una opinión, pero al fin y al cabo la termina dando. O sea, no dice directamente, Rosario Robles, eres una traidora, pero empieza a hablar de esta situación tan importante para los mexicanos, que es el legado que le dejamos a nuestros hijos, y de ahí se suelta con me parece que es una patada en la rodilla por debajo de la mesa, definitiva, una patadota. Así es, vamos a ver y escuchar precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo se refiere a Rosario Robles, la traidora, perdón, la ex titular de la Sedatu y de Sedesol en el gobierno de Peña Nieto. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Más allá de que, por supuesto, que el Poder Judicial es autónomo y la Fiscalía ahora también es autónoma, creo que lo que muchos mexicanos quieren saber es su opinión personal sobre el caso de Rosario Robles, ya que pues ella fue un miembro importante de la izquierda a final del siglo pasado, que fue colaborador suyo, incluso también del ahora canciller. Y la pregunta va para los dos. Una opinión, una reflexión personal sobre lo que ha sucedido con Rosario Robles, cómo pasó de la izquierda a uno de los gobiernos más corruptos de los últimos años y cómo ha terminado ahora en prisión. Creo que no es conveniente, ¿no?, una opinión así personal, directa. Yo sí puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales. De no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o del dinero. Eso no es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es la honestidad, la integridad, el dejar ejemplo de rectitud a los hijos. Eso es lo más importante. Y se deben de resistir todas las tentaciones del poder. No marearse con el poder. Aun cuando dicen de que es muy difícil que la gente cambie o que no cambie, en este caso, yo sostengo que sí se puede. Si está uno bien anclado, si tiene unos principios, tiene unos ideales, se pueden resistir todas las tentaciones del poder. Hay quienes dicen que el poder atonta a los inteligentes
y a los tontos, por no decir otra cosa, los vuelve locos. Entonces, ¿cuándo es que se resisten todas esas tentaciones? ¿Cuándo es cuando no aplica aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Cuándo se entiende que el poder solo se convierte en virtud? Solo sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando hay ideales, cuando hay principios. Eso es lo más recomendable. Entonces hay muchos, por la tradición politiquera, que piensan que llegar a un cargo público es la oportunidad para enriquecerse, para tener bienes materiales. A veces actúan como acomplejados. Toin. Inmediatamente. ¿A cuántos les quedará el saco? Y carros y achichincles. Bueno, ya ahora menos. Yo nada más pregunto, vamos a dejarla ahí, Toño. Yo nada más pregunto, ¿cuántos guaruras traía en su momento Chayo Robles? No, pues un titipuchal, o sea, siempre eran así de camionetas y etcétera. Y bueno, acuérdate, Vicente, que el año pasado, si no me equivoco, un joven periodista la cuestiona fuera de su departamentote que tiene ahí en Reforma. Y, sí, en Paseo de la Reforma. Pues eso, o sea, de verdad, una ridiculez. Oye, Toño, dime tú, si la Chayo Robles vive en Avenida Paseo de la Reforma, si la Chayo Robles necesita este abogado trabajando 24 horas del día, 7 días a la semana, dime cómo chingados creerle que en sus cuentas que le congelaron tenía 20,000 pesos. Sí, no, es ridículo. No mames. Es absolutamente ridículo eso, ¿no? A lo mejor Ahumada le está ayudando a pagar el abogado. No, es que es ridículo, verdaderamente, ¿no? Que digan estas dos cuentas y que tenían 20,000. Pues quién sabe, siempre fueron muy cercanos, esa es la realidad, ¿no? Veíamos siempre muy cercano a Enrique Peña Nieto, a Rosario Robles, y muchos se cuestionaban, y como, ¿por qué, no? ¿Qué hay? ¿Por qué hay? O sea, se trata de una secretaria, sí, de la Sedesol y después de Sedato y etcétera, pero ¿por qué es tan cercana a Enrique Peña Nieto? Bueno, pues ahora ya la ven venir. Lo interesante sería saber qué opina de esto Enrique Peña Nieto. Así es, mi querido Toño.